Hola, ¿qué tal? Yo soy el licenciado Marcelo Tolosa y soy el docente de la asignatura Sujeto de Atención acá en el Instituto Superior Octubre. Y bueno, nos vamos a ver los días miércoles. Esta va a ser la primera entrega de la asignatura y por lo general empiezo como comentando sobre el concepto de lo que es sujeto de atención, para después ir abarcando dentro del ciclo vital al propio sujeto de atención en todas estas etapas, que después las vamos a ir viendo a medida que pase la asignatura. Lo vamos a seguir encontrando por este medio o bien bueno, en presencial si la cuarentena se levanta a fin de mes o después de Semana Santa, eso después veremos. En un principio nos vamos a ver en este formato digital. Bueno, entonces para empezar a hablar sobre sujeto de atención, tenemos que comenzar a decir o a entender qué somos o quiénes somos. Y para ello debemos de conocernos, en primera instancia, a nosotros mismos. Para poder hacerlo tenemos que intentar definirnos, por lo menos desde la misma palabra. Por eso comenzamos con estos conceptos, ¿sí? Primero tendríamos que definir qué es un ser humano. Los seres humanos somos todos, o sea, acá no hay nada individual, es un gran conjunto, es la raza humana en sí, ¿no es cierto? Después hay otra palabra, antes de llegar a sujeto de atención, digo, ¿no? O a sujeto, que es persona. La palabra persona deriva del vocablo personaje. Y bueno, esto fue fundado un poco dentro del teatro griego, ¿no? Cada persona tiene unas características individuales. Deriva de aquí la palabra personalidad. Pero en un inicio la personalidad no es construida, ¿no? Esto se hace por lo general desde el ambiente social. Entonces los niños tienen menos personalidad que un sujeto. Pero ¿qué es esto de la personalidad y eso me da ser persona? Yo, por ejemplo, ahora con ustedes estoy hablando de una determinada manera, lo cual tiene que ver con una personalidad dentro de un encuadre áulico. Claramente esta personalidad no es lo mismo cuando yo puedo hablar con mis hijos o cuando estoy en la reunión con amigos. Ahí tengo otra personalidad que no significa que sea una cuestión hipócrita, ¿no? Sino que el ser humano tiene varias personalidades dependiendo del rol que está cumpliendo. Y esto se va construyendo a lo largo de la vida. Por eso podemos decir que una persona en sí es una construcción social sobre todas las cosas. Después tenemos otras definiciones, ¿sí? Quizás más conocidas para referirnos y antes de llegar al sujeto de atención, que es paciente. La palabra paciente deriva de paciencia, ¿no? Y está, bueno, muy bien determinado sobre todo en el ámbito público, ¿no? Los pacientes son de paciencia y pasividad, siempre están un poquito a la espera, a la demora de poder ser atendidos, ¿no? Nosotros cuando empecemos a hablar de lo que es el sujeto de atención, claramente no vamos a estar impartiendo que esto tiene que ver con la paciencia, sino que hay que darle un lugar a la persona paciente para que sea protagonista de sus propios cuidados. Pero bueno, es una palabra que está bien arraigada dentro de lo que es la literatura y las cuestiones sociales, ¿no? El paciente de acá, el paciente de allá, no está mal, pero queremos, y ahora en este primer encuentro, definir estas palabras para llegar un poco a la idea de sujeto. También hay otra palabra que quizás es un poquito más antipática, pero no deja de ser real, que es la palabra cliente. Cliente o usuario. Es algo como a tener en cuenta como un receptor de servicios, ¿no? Y esto se emplea un poco más dentro de lo que es el ámbito privado, se habla de cliente, de usuario, pero aunque caiga un poco mercantilista el asunto, podemos saber que le da un aspecto más de activo, ¿no?
Un cliente tiene más chances de hablar de lo que le pasa, de ir al hospital, o de ir, en este caso al sanatorio, sabemos del cliente, no tanto del hospital, de ir y reclamar, ¿no es cierto? Porque yo como cliente tengo tal o cual derecho, y es cierto. Entonces la palabra cliente, si bien más mercantilista, es como que tenemos la idea que es una persona que está más activa a su problemática, que es más protagonista, y que el sanatorio le da ese lugar también, ¿no? De poder un poco reclamar, cosa que a veces cuando el sujeto se percibe como paciente es un poco, sí, más pasivo, está más aletargado en los reclamos, tarda un poquito más. Entonces ahí vamos viendo un poquito esto de la idea de la diferencia entre cliente, usuario, paciente, no es lo mismo. Ahora sujeto. Sujeto es una palabra que habla que está como sujetado, es como que está sometido a la exploración o a la observación. El sujeto, según por ejemplo Sigmund Freud, está sujetado, ¿no? Porque de ahí, pero ¿a qué? Sujetado según el psicoanálisis. Y bueno, el inconsciente. Pero está sujetado a algo. Jacques Lacan hablaba también del sujeto, pero un sujeto que estaba sujetado a la comunicación. Después hay otros autores que hablan que el sujeto está sujetado a la cultura también. Entonces vamos viendo que la palabra sujeto tiene que ver con como un anclaje que está sujetado también a la historia. O sea, nosotros tenemos un gran apego justamente de la manera que percibimos el tiempo, ¿no? Pero ¿a qué estamos sujetados las personas? Porque para eso nos dicen sujeto. Bueno, yo en lo particular creo que a todo hay un combo de sujeción y de apegos que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la comunicación y todo el valor simbólico que representa la comunicación, que tiene que ver con el inconsciente que propone Sigmund Freud. Bueno, de todas esas formas el sujeto está sujetado a algo que ¿cómo les puedo decir? Lo tracciona. Y de ahí uno va construyendo su personalidad. Pero esa personalidad que está sujetada a diferentes ligazones históricas y culturales y desde la comunicación, también hace que sea un software muy rígido, ¿no? Entonces es difícil desde ese enlace que tenemos nosotros con nosotros mismos, ser después sujetos de cambio. Nos cuesta mucho el cambio porque justamente estamos sujetados a cosas muy fuertes, ¿no? Y esto provoca cierta resistencia. Ahora hay una palabra que también se lee y que se agrega a lo que es sujeto de atención. Entonces cuando uno habla de sujeto de atención, es esa persona, individuo, todo como lo definimos antes, que realmente necesita de un tercero para poder cumplir una necesidad. Y ahí nosotros como enfermeros y enfermeras tenemos que suplir esa necesidad que este sujeto de atención hoy no puede hacer. Para eso nosotros tenemos herramientas de recolección de datos, valoraciones, que nos van a ayudar a ver qué necesidades básicas insatisfechas tiene esa persona, que ahora es un sujeto de atención y que depende no todas sus necesidades, sino algunas. Y esas particulares son donde yo como enfermero me tengo que enfocar, ¿sí? En las otras que puede hacer por sí mismo, no. Esas tengo que darle esa libertad. No puede ser este sujeto paciente, ¿sí? De paciencia y de espera en cosas que él mismo puede llegar a hacer. Entonces, ahí es donde yo pongo el corte, ¿no es cierto? La persona paciente, sujeto de atención, yo voy a suplir solamente las cosas que él no puede hacer. Las que puede hacer, tengo que fomentar a lo que lo haga, ¿no? Para justamente aumentar la autoestima en un momento de dependencia que tiene esta persona. También hay una palabra muy interesante que es padeciente, ¿no? Se está utilizando mucho esa palabra y yo estoy de acuerdo con eso, porque una persona que está enferma
dependiendo de esos lazos también y de esa cultura que tiene, va a padecer de una manera u otra la propia enfermedad. Entonces eso le llamamos el padecer. Está padeciendo su enfermedad. Y entonces algunos autores hablan de padeciente y no de paciente. Y está bueno, me parece interesante para poder bucear un poquito con estas maneras de referirnos nosotros al sujeto de atención, ¿no? Y la persona va a padecer independientemente cada uno una manera distinta a esa enfermedad. Quizás hay muchas personas, ¿cuántos tienen diabetes? ¿Cuántos tienen hipertensión? Pero cada uno lo va a padecer de manera diferente. Justamente, y ahí está el enlace del padecer. Así que bueno, eso es un inicio de esta primera entrega de sujeto de atención. Espero que hayan entendido un poco la palabra sujeto, ¿sí? Y cómo se fue desconstruyendo hasta llegar a estos términos, ¿no? Que todos son válidos, ¿sí? Pero tenemos que entender a qué se refiere cada uno. Nos estamos viendo en la próxima entrega. Nos vemos.